Así que, ¿iniciamos, pastor? I wish there was another chair for you. That's okay. Only see one. Adelante. But you're joven. Todavía soy joven. Muy bien, comenzamos entonces. Ahí tenemos la primera pregunta del pastor Roger. Sinceramente pensé que cuando dice el texto de Romanos, así como está escrito, I sincerely thought iba a agarrar los pasajes del Antiguo Testamento para sustentar lo que Pablo estaba diciendo. Yeah. The quotation from Habakkuk at the end. tenemos una cita ahí de Habacuc, ¿no? Al final Yeah. de ese pasaje. We did not do that because I thought that we did not have enough time. No hicimos eso, no abordamos Okay. ese tema porque pensé que no teníamos suficiente tiempo esta noche. Then they tell me, oh, no, you have 2 hours. Y luego me dijeron, no, tienes Not 2 just- horas, not no just solamente one. una. So what would you like to know about that passage? Así que, ¿qué le gustaría saber acerca de ese pasaje? El contexto por el cual aprovechó Pablo ese pasaje de Habacuc. Yeah, okay. Well, that's a great question. Es una gran pregunta. Okay, that's the first thing. Lo primero que debo decir. You're always supposed to say that. That's a very good question. Se supone que siempre debes decir eso. Oh, es una muy buena pregunta. Okay, Habakkuk, as you probably know, is about the suffering that Israel is going through. Habacuc, como ustedes probablemente saben, And- se trata del sufrimiento que estaba enfrentando Israel, por el And- que estaba atravesando Israel. And Habakkuk is praying that God will relieve Israel of that suffering. Y Habacuc ora que Dios traiga And- alivio a ese sufrimiento que enfrentaba Israel. God says no. Y básicamente Dios dice They're no. going to have to go through a long time of Ustedes suffering van a tener que pasar por un Under- tiempo bastante largo de sufrimiento under the Babylonians. bajo los babilonios. Okay? ¿De acuerdo? And in the midst of all of that, Y en medio de todo eso, the prophet learns that el profeta the aprende righteous man, que el hombre justo, el justo, okay, the righteous man, el justo, the one who's pleasing to God aquel que está agradando a and, Dios and acceptable to God, y que es aceptable delante de Dios, must live through these hard times debe atravesar por esos tiempos duros, difíciles, by faith. por fe. The just or the righteous shall live by faith. El justo vivirá por la fe. And you can understand what that means. Y ustedes pueden entender qué significa That the eso. world that Habakkuk was looking at did not look like God's promises were being fulfilled. Porque el mundo que Habacuc veía, pues no se parecía al mundo que Dios había prometido. Because the pagans were defeating and Porque los persecuting paganos les estaban Israel. derrotando, estaban persiguiendo a Israel. And the prophet learned that in order to go through that time of suffering, El profeta aprende que para poder atravesar por When ese it- tiempo de sufrimiento, when it did not seem that God's promises to Israel were being fulfilled, cuando no parecía que las promesas de Dios a Israel se That- estaban cumpliendo, that a person had to believe the promise of que God. una persona tenía que creer la And promesa de so it Dios. fits very nicely with the Christian gospel. Y eso encaja muy bien con el evangelio Because- cristiano, We are told to believe porque se nos dice que creamos in the victory of Jesus. en la victoria de Jesús. That's the buena noticia. Esa es la buena noticia, See? ¿verdad? See or no? See. Sí. Okay? We are told to believe that Jesus has won and will win the victory. Se nos ya ha dicho que debemos creer que Jesús ha ganado y que Él ganará la victoria. But between his first coming and Pero his entre second su coming, primera y su segunda venida, our situation is a lot like what Habakkuk and nuestra Judah was situación going to es face. muy similar a la que Habacuc enfrentaba en sus días. It does not look like, by human terms, it does not look En like términos humanos, no parece the ser promises are true. que las promesas de Dios son verdaderas.
So the righteous man in God's eyes Así que el justo ante los is ojos the de Dios person who believes es la persona que cree the promise of God to Israel, la promesa de Dios a Israel, that God will raise up a king, que Dios va a levantar un rey, and the exile will come to an que el end, exilio ha de and terminar this king will rule over all the y nations, que este rey reinará sobre todas las and naciones Israel will inherit the earth. y que Israel va a heredar la tierra. That's the promise Esa es la promesa in Habakkuk's day. en los días de Habacuc, But it was not happening in his life. pero no estaba ocurriendo, no estaba sucediendo en su And vida. so you had to believe in that promise, Así que tenían que creer en esa promesa. just like Abraham, which Así is como Abraham, because Genesis, as you know, Genesis 15:6 is the other big passage from the Old Testament, porque ustedes saben de Génesis 15, 17, where Paul argues that es it el says pasaje de que, bueno, Abraham- Pablo cita ese pasaje y argumenta a partir de ese pasaje. Abraham believed God, Abraham creyó en Dios and it was credited to him as y le fue righteousness. contado por justicia. So you can see that Habakkuk's passage Pueden ver que el pasaje de Habacuc, is hearkening back to the, Está de alguna manera the words about Abraham. viendo hacia atrás a las palabras de Dios a Abraham, You have to believe something that you cannot see with your own eyes yet. tienes que creer algo que no puedes ver con tus propios ojos. And that is that total victory is coming. Y esto es que la victoria total está viniendo. That God will raise up a king of Israel Que Dios va a levantar un rey de entre from the Israel, house of de David, la casa de David, that he will rule over the y world, que Él va a reinar sobre el he will mundo. conquer his enemies, Él va a conquistar a sus and those enemigos. who believe in him Y aquellos que creen en will Él inherit that new world. van a heredar ese nuevo mundo. That's what Habakkuk was told. Eso se le dijo a Habacuc. It's what Paul was saying. Es lo que Pablo está diciendo. It's what Abraham was told, Eso fue lo que se le dijo a Abraham. and that's what Paul was saying. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Es suficiente? Claro, ¿Está claro? claro. ¿Sí? Right. Gracias. Let me ask a question of the group. Antes de eso, permítame hacer una pregunta. Do you see the glory world fulfilled now? ¿Ven ustedes ese mundo glorioso siendo cumplido ahora? Do you tell people that if they will follow Jesus, life will be good and easy? ¿Le dicen ustedes a las personas que si siguen a Jesús, su vida va a ser fácil? If you tell them that, Si les dicen eso, you are lying to them. les están mintiendo, Yes? ¿verdad? Jesus told the apostle Paul Jesús le dijo al apóstol Pablo on the road to Damascus, en el camino a Emaús, it is through great suffering that you will enter the kingdom of es a God. través de gran sufrimiento que vas a entrar al reino de Dios. Well, when you're suffering in this life, Bueno, cuando sufres en esta vida, you still must believe the promise. todavía tienes que creer la promesa. It is unseen. No puede ser vista, es That's why invisible. we believe in the good news, Es por eso que creemos en las buenas nuevas, even though we don't see it yet. aunque todavía no lo veamos. Jesus is going to reign over everything, Jesús va a reinar sobre todo and he is going to give his victory to those that follow him. y Él va a dar su victoria a todos aquellos que le siguen, Pero no ahora. pero no ahora. I told my grandchildren one Christmas, Una Navidad yo le dije a mis why nietos, are we giving gifts to each other at Christmas? ¿por qué nos damos regalos el uno al otro en And they Navidad? said the normal things. Y ellos dijeron las cosas, lo normal, lo de Because siempre. we love each other. Porque nos amamos el uno al Because it otro. is Jesus' birthday. Porque es el cumpleaños de And I said, Jesús. yes, that's all true. Yo dije, sí, es cierto, todo But eso es let me tell verdad. you something better than Pero that. permítame decirles algo We mejor que eso. are celebrating at Christmas the birth of a special man. Estamos celebrando en Navidad el nacimiento de un hombre especial. He is the king Él es el rey, who will fix everything. el que va a reparar todo, Everything. todo. And he will give you that world if Y you Él te va a believe dar in ese him. mundo si tú crees en Él. Faith. Fe. My older granddaughter Mi nieta, pues más grande, corrected me. me corrigió. She said, yes, Ella dijo, sí, he will fix everything Él va a reparar todo someday, en algún día. Algún día, pero no ahora. pero no ahora. This is why sola fide is so true. Esta es la razón por la cual sola fide es tan verdad. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso, hermanos? You must hold that or the troubles will destroy you.
Nosotros debemos creer eso, debemos también decir eso, porque de otro modo los problemas nos van a destruir. I like that. Muy bien, me gusta eso. Pregunta, hermano. Buenas noches, primero que nada. Arriba, por favor. Buenas noches, primero que nada. Breve. Recientemente leí un libro de John Flavel que se llama Consuelo para los Desconsolados, que fue un libro que realmente me retó en la lectura y me confrontó mucho. ¿Qué libros nos recomendaría del mismo estilo para poder conocer más acerca del tema? About the same, along the same line. La Biblia. The Bible, la Biblia. Third millennium. Tercer milenio. I would say this Yo diría seriously, esto. that the crucial thing about the suffering issue, El asunto crucial acerca del sufrimiento. I like the Puritans, I like Flavel. Me encantan los puritanos, Okay, Flavel. no problem. Amén. No tengo problemas with them, okay? con ellos. But they did not have a clear idea of what I'm about to say, Pero like ellos- we have today. Ellos no tenían una idea Okay. clara de lo que estoy a punto de decir, ¿sí? Acerca de lo que está pasando hoy. Theology has developed. La teología se ha Reformed desarrollado. theology has developed. La teología reformada se ha desarrollado. Because the suffering that Christians go through now, Porque los sufrimientos por los que los cristianos it pasan ahora, it is all about this. se trata acerca de esto. Jesus came to this earth Jesús vino a esta tierra to bring the last stage of God's kingdom coming to earth. vino a traer la última etapa de la venida del reino de Dios a All la over the tierra, world, a all over. todo el mundo. But this last stage Pero esta última etapa, that Old Testament prophets presented as happening suddenly, la cual los profetas del Antiguo Testamento presentaron como ocurriendo así repentinamente, or de una quickly, vez o rápidamente. okay, Jesus came and proclaimed something that the Jews had a hard time believing. Bueno, Jesús vino y proclamó algo que se les hacía muy difícil a los judíos entender. The great world is not going to come quickly Ese gran mundo no va a venir rápidamente, because there is more suffering to be done. porque todavía se necesita que haya más sufrimiento. And Colossians chapter 2, Nosotros, Colosenses capítulo 2, we complete the sufferings of Christ nosotros completamos los by sufrimientos de our Cristo sacrifice a través de nuestro of our sacrificio, lives. de nuestras vidas. And this is what should distinguish Presbyterians from a typical Pentecostal. Esto es lo que debiera distinguir a los presbiterianos de un pentecostal típico. Pentecostals believe that the kingdom has come now. Los pentecostales creen que el reino ya ha venido. We believe that also. Nosotros también lo Okay? creemos, That it's now. que está aquí ahora. But they think more of it has come than has actually come. Pero ellos creen que más del reino ha venido de lo que realmente ha And venido. so they believe if you are faithful, Ellos creen que si eres if you fiel, have a lot of faith in que si God, tienes mucha fe en if Dios, you will give big offerings, si das grandes if you will ofrendas, speak in tongues, si hablas en lenguas, whatever brand of Pentecostal, de la okay, rama del pentecostalismo de que se then trate, your life will be just full of happiness tu vida va a estar llena de felicidad and overflowing with y joy va and wonder. y va a and abundar en gozo y splendor. asombro y esplendor. Your husband will be young again. Tu esposo va a ser joven otra vez. Your wife will be young again. Tu esposa va a ser joven otra vez. You'll have a bigger car. Vas a tener un carro más grande, You'll have a nicer house. una mejor casa. Your church will grow. Tu iglesia va a crecer And people will like you. y la gente, le vas a caer bien a la gente. Okay? That's the Pentecostal problem. Ese es el problema pentecostal. And so, embracing suffering for Así the que sake of God's kingdom Abrazar sufrimiento por causa del reino de Dios is the theme of the New Testament. es el tema del Nuevo Testamento. Because Jesus brought the kingdom of God, Porque Jesús trajo el reino de but Dios, not as it was expected. pero no como era esperado. Does that help? ¿Ayuda eso? And you can find a lot of explanation of that in the third milk curriculum, honestly. Y puedes encontrar muchas explicaciones sobre eso en el currículo del nuevo de tercer milenio. There are not a lot of books written about suffering No hay muchos libros escritos sobre because people sufrimiento. they want to write books that people will buy. Porque la gente quiere escribir libros que la gente va a comprar.
Okay? Mexico will not be won for Christ México no va a ser ganado para Cristo until you are ready to die for it. hasta que ustedes estén dispuestos a morir por ello. Okay? People do not come to San Pablo La gente no viene a San Pablo expecting to die when they graduate. esperando morir cuando se gradúen. They come expecting a career. Vienen esperando una carrera. Okay? For many years in Calvin Seminary in Geneva, Por muchos años en el seminario de Calvino en Ginebra, when someone graduated from the seminary cuando in alguien se Geneva, graduaba del seminario en Ginebra, Calvin would send them to the mission field, Calvino los enviaba al campo and the misionero. expectation was Y la expectativa era that these young missionary men, que esos jóvenes misioneros, especially going to France, especialmente los que fueron a Francia, that they would be dead in 6 months. que estarían muertos en 6 meses. It was the expectation. Era la expectativa, They would have been sacrificed for Christ in 6 months. que ya se hubieran sacrificado por Cristo en 6 If meses. we told people applying to come to San Si le Pablo dijéramos a la gente que aplica para entrar a San Pablo, that your average lifespan will be 6 months after que tu graduation, expectativa de vida promedio después de la graduación sería How 6 many- meses, how many people would come? ¿cuántos crees que van a venir? So we lie to them Así que les mentimos and we tell them it will be a great life you have as a y pastor. les decimos, vas a tener una vida grandiosa como pastor. People will love you. La gente te va a amar, They'll take care of you. te van a cuidar. And you only have to work 1 day a Y week. solo tienes que trabajar un día a la semana. See? ¿Ven? They don't tell you you're going to lose your life. No te dicen que vas a perder tu vida. You're going to lose even your they don't even tell you you will lose your privacy. Ni siquiera te dicen que vas a perder tu privacidad. That you will be tempted more than anyone is Que tempted. tú vas a ser más tentado que cualquier otra And that you persona. will be judged with a double judgment, Que tú vas a ser juzgado con un juicio doble, as James tells us. como Santiago Many dice. of you should not want to be teachers Santiago dice, muchos de ustedes no quieren because ser you will suffer maestros, double judgment. porque ustedes sufrirán doble juicio. Okay, welcome to stepping into that kind of world. Bienvenidos a adentrarse a esa clase de So mundo. rather than running from this, En lugar de huir de we esto, should embrace it. deberíamos abrazarlo. Pero But, be sure pero asegúrense that your wife is with you in que this, tu esposa está contigo en esto. because they really are hidden from this. We keep it a big secret from them, Porque esto lo mantenemos en secreto hacia ellas and we must not do that o de anymore. ellas. No debemos hacer esto, no, The no más. the kingdom of God in Mexico, like in Estados Unidos, El reino de Dios en México como en los Estados does Unidos not need more middle management leaders. no necesitan, bueno, digamos subgerentes, más subgerentes, vamos a decirlo What it así. needs is some soldiers, Lo que necesitas es soldados, lots of them, muchos who are soldados willing to die for the kingdom. que están dispuestos a morir por el reino. You ready for that? ¿Están listos para esto? He died for you. He died for you. Jesús murió por ti And he said, if you want to follow me, y dijo, si me quieres seguir, take up your cross. toma tu cruz. If you lose your life, you will find it. Si pierdes tu vida, la vas a hallar. Todo bien. That's the call to ministry. Ese es el llamado al If you ministerio. want a middle management job, Si quieres ser subgerente, go work at Starbucks anda a trabajar a and Starbucks serve Artemis. y sirve a Artemisa. You want the kingdom of God? ¿Tú quieres el reino de Dios? Lose your life Pierde tu vida and serve y Jesus. sirve a Jesús. Amen? Lo siento mucho. Drop the mic. And that's, Perdón, Pastor Willy, y luego creo que el Pastor José Luis allá atrás. Oh, Pastor Juan, perdón. Bueno, Martín. Martín. un fenómeno que se observa es que a medida que nos involucramos más y más en la iglesia, más nos alejamos de la gente fuera de ella. Y terminamos teniendo un mensaje poderoso, pero a nadie que lo necesita para compartirlo. ¿Qué consejo nos daría para evitar que eso suceda? Porque Exactamente. como pastores nos pasa, ¿no?, que nos involucramos a la iglesia cada Okay. vez más. This is very sincere.
Esto es muy sincero lo que voy a decir. If you think that you are in a closed box being a pastor, Si sientes que estás en una caja muy cerrada como think pastor, about me. piensa acerca de Okay? mí. I am in the sub-basement number 3 Yo estoy en el subsótano número 3 of the Christian ghetto. del gueto cristiano. That's me, Ese soy yo, a professor un profesor of de theology teología y Antiguo Testamento. del Antiguo Okay? Testamento. That's sub-basement Soy number en el 3 subsótano número 3 of the Christian ghetto. del gueto cristiano. It's very easy for me to ignore people. Es muy fácil para mí ignorar a la gente. Very easy. Muy fácil. I can justify it. Y puedo I justificarlo. have things to do for the kingdom. Tengo cosas que hacer por el reino. I can ignore my neighbors. Puedo ignorar a mis vecinos. I can not try to learn some Spanish. Puedo quizás no querer tratar de aprender español. Yo vivo en Florida. Es necesario para hablar inglés, español. Okay, un poquito. Okay, but why? I should not do that. I'm a professor. Yo no debiera hacer eso, soy un profesor. Okay, so if you think you have the problem, think of me. Si crees que tienes un problema, piensa Okay? acerca de mí. One good thing is Una cosa buena my es, wife is not a professor, mi esposa no es profesora and she likes people. y a ella le encanta la gente. I don't like people. A mí no me gusta la gente. Why do you think I became a ¿Por qué professor? creen que me volví profesor? Why do you think I became a pastor? ¿Por qué? A professor. ¿Por qué creen que me volví profesor? I've been a pastor. He sido pastor You have to like people. y te tiene que caer bien la gente. Professors don't have to like people. Los profesores no tienen que caerles bien la gente, Yes? ¿verdad? So my natural condition is Así que mi condición natural es, leave me alone. déjame en paz. Okay? I need to think deep thoughts. Tengo que pensar pensamientos profundos, Important thoughts. pensamientos importantes. And Jesus says, no way, Jose. Jesús dice, no way, José. Okay? No se so puede. I have to push myself to meet unbelievers. Así que yo tengo que empujarme a mí mismo para relacionarme con los no creyentes. And the same is true for pastors. Y lo mismo es verdad acerca de los pastores. The people of your neighborhood should know you're the pastor, La gente de tu vecindario debe saber que eres el pastor, so that when a crisis comes in their lives, para que cuando una crisis venga a su they know vida, where to go. sepan a dónde ir. You should know when your neighbors are going through a divorce, Tú deberías saber cuando tus vecinos están atravesando por un divorcio, when their children are sick, cuando sus hijos están when their enfermos, mother is dying. cuando su madre está muriendo, Even if they don't come to your church, aunque no vengan a tu you should iglesia. know these kinds of things. Tú deberías saber ese tipo de cosas. Okay? We should not be turned off to LGBT people. No deberíamos nosotros así como que separarnos de la gente LGBT. No way. De ningún modo. We should be the ones talking to them, Nosotros debiéramos ser los que hablemos con ellos. happy to talk to them. Que estamos felices de hablar con ellos. Okay? Eager to talk to them. Estamos dispuestos, deseosos de hablar con ellos. And that takes a change of Y attitude. eso requiere un cambio de actitud. But it's not all that difficult Pero no es tan difícil if you begin to do it. si empiezas a It can hacerlo. become almost natural. Ya puede empezar a hacer algo casi natural. I often tell this story. A menudo cuento esta When historia. I get my hair cut, Cuando me cortan el cabello. it's in a place where women go too, Es un lugar a donde también van mujeres. unisex. Unisex. Okay? So they don't let you be silent in a unisex En un place. lugar unisex no te permiten estar callado. The women cutting your hair want to talk to La you. gente que está cortando el pelo quieren platicar contigo. They force you to talk. Te forzan a hablar. Okay? So inevitably, Inevitablemente, the question comes up. bueno, viene la pregunta. Well, Richard, Bueno, Richard, what do you do? ¿a qué te dedicas? Now, this is what I could say. Eso es lo que yo pudiera decir. I run a nonprofit. Yo pues estoy en cargo de una organización sin fines de lucro. Conversation's over. Y se acabó la conversación. Very safe. Muy seguro. She doesn't bother me. Ya no me I molesta, don't bother her. tampoco la molesto. But instead, this Pero is en what I lugar de do. esto, eso es lo que digo. I always say it this way. Siempre lo digo de este modo. I'm a preacher. Soy un predicador. You're what? ¿Sabes qué? And usually the whole store will stop Y usualmente toda la estética se congela, se detiene. because this old man Porque este viejo is talking about Jesus. está hablando de Jesús. And this happens frequently. Y eso okay? sucede frecuentemente.
you believe that Jesus is the only way of ¿Tú salvation? crees que Jesús es el único camino de You salvación? believe in the Bible? ¿Crees en la Biblia? One time, Una vez, the woman who's sweeping up the hair on the floor, la persona que estaba ahí you know, barriendo el you piso, know what I mean? que estaba barriendo el Yes. cabello ahí en el suelo, ¿Entiende esto? ¿sí? Okay. She's standing behind me Ella estaba detrás de mí while I'm talking. mientras yo estaba And hablando. this is what she's doing. Y eso es lo que estaba Ready? haciendo. Él es loco, es loquísimo. Okay? Loco. Okay? I wanted to tell her, I can see you in the mirror. Quiero decirle, te veo en el espejo. But I did not. Pero no lo hice. The worst part La peor parte is if they find out you're a Christian, de que sepan que eres you cristiano have to leave a very big tip. es que tienes que dejar una buena propina. Okay? So you can do it. Así que If I puedes can do hacerlo. it, you can do Si yo it. puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Sí, creo que el pastor ahí, José Luis, atrás primero y luego aquí vamos. ¿Quién? Entonces, ¿De acá atrás? sí, ahí está él. Ahí viene, de amarillo, por ahí. You're a friendly man. You can do this. Pastor David, queda claro que... ¿Yo? Sí, al doctor. Ah, ok. Queda claro que Roma gobernaba sobre la iglesia, estaba el paganismo, la inmoralidad y Artemisa. Queda claro, queda firme la enseñanza. Pero dentro del contexto actual, parece ser que la persecución no es a nivel global, pero sí es a nivel local en algunos pueblos de nuestro país, donde iglesias, específicamente del estado de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, han sido desalojados de sus casas, de sus posesiones. El liderazgo pastoral realmente no funciona porque o huyen o se quedan ahí para apoyar al grupo que gobierna. La inmoralidad de los problemas de los grupos Lo que siento. sabemos. Lo siento. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué es el quehacer? ¿Cuál es el quehacer de la iglesia? ¿Cuál es el quehacer del liderazgo, tanto local, de un presbiterio, de un consistorio, de un sínodo, de una asamblea, ante esos problemas? Porque hablaba bien el expositor, ¿verdad?, de que la iglesia del siglo I, pues era soldado, daban su vida y predicaban Cristo poder y eran mártires. Pero tal parece que la iglesia se ha estancado en ese rubro. Hay oración, es cierto, hay oración, ¿no? Y no se desconoce de esos problemas. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia? En cuanto a, somos una iglesia reformada, es cierto, pero ¿cómo la iglesia reformada tiene que decir sola fe, solo Cristo? Well, buen pregunta. Let me just say first, I don't know. Primero, permítame decir, no Okay. lo sé, And because I'm not there, porque yo no estoy ahí. okay, and I don't know what's actually going on. Y yo no sé lo que realmente está sucediendo. But there are some principles Pero hay algunos principios that I think I know from my experiences in other parts of the world, que yo creo que conozco Where de there- mi experiencia where en there is- otras partes del mundo, where there is persecution. donde hay Okay? persecución. And the first one is this. Y el primer principio es The este. apostle says, as far as it is possible for you, El apóstol Pablo dice, tanto como sea posible para ustedes, live at peace with all men. vivan en paz con todos los Do hombres. good to all men, Hagan bien a todos los hombres, especially the household of faith. especialmente a los de la casa o la familia Okay, de la so fe. we need to be known as people who do good for people. Nosotros debemos ser conocidos por ser gente que hacemos bien
And todos, a la gente. Our churches need to be known as kind places Nuestras iglesias deben ser conocidas como lugares de bondad, and peace-seeking places, lugares que buscan la paz. which means we don't go around trying to start a fight. Y quiere decir que no vamos por ahí tratando de empezar una pelea, But as much as it is possible, pero tanto como sea posible, we live at peace with people. debemos vivir en paz con la gente. And the second thing I would say is this. Y lo segundo que yo diría es It's esto. very easy, especially now, Es muy fácil, especialmente ahora, when change is happening, cuando el cambio está ocurriendo, because there's change happening. porque hay cambio que está And even ocurriendo. what you were speaking of with regard to the cartels. Y aún lo que usted describía con respecto a los carteles, That's something that is growing in its strength now. eso es algo que está creciendo en fuerza el día de hoy. And even the bigger cultural elements of paganism that I mentioned. Y también los asuntos del paganismo que yo mencioné hace rato. It's a changing situation. Es una situación cambiante. Okay. Now it's very easy Ahora, es muy fácil when a culture is changing like que that cuando una cultura está cambiando de esta manera, for Christian people que los cristianos to become very upset, lleguen a estar así molestos o even angry tristes o molestos, tristes, molestos, about many things. acerca de muchas I cosas. mean many things. Quiero decir muchas A cosas. long list of things Una lista larga de that you do cosas not like. que no te gustan. Okay? A long list. Una lista larga. And I think that the longer the list is, Y yo pienso que mientras más larga la lista of things sea, that make you go, oh, the world around me is evil. cosas que hacen que digas, I oh, el mundo a cannot mi talk with alrededor es people, maligno, and, no voy a hablar con esas and it personas, makes you want to, you're tempted to argue. y que te tientan a Okay. estar discutiendo. The more you are starting arguments about things that are not the most important Y things. mientras, bueno, vas a empezar peleas, discusiones sobre And cosas que no son and importantes. so we will bring trouble on ourselves. Así que vamos a traer problemas para nosotros Okay, mismos over things that are not worthy of por such cosas que attention. no son dignas de tal atención. The number one thing that we must never compromise on Lo número uno que nunca debemos comprometer is professing the name of es Christ profesar el nombre de Cristo as the King and the Savior and como the el Lord. Rey y Salvador del I will mundo. serve Him Voy a no servirle matter what you do. sin importar lo que Okay? hagas. Now, if there's an unjust taxation that happens Ahora, si hay, por ejemplo, impuestos injustos by the government por parte del or gobierno by the o cartels, por los carteles, which I know is frequent, lo que yo Okay. sé sucede frecuentemente, unjust taxes is not something for us to die for. esos impuestos injustos no es algo por lo que debemos morir. And you can see that by what Jesus said about whose picture is on the coin. Y puedes decir que esto es verdad por lo que Jesús dijo acerca de quién era el retrato, la figura esta de la moneda. Okay? There are lots of things that we could be very upset about. Hay muchas cosas por las que podemos estar molestos. And we need to help our people pick the things that are most important. Tenemos que ayudar a to nuestra stand for. gente a escoger aquellas que son lo más importante para que estén dispuestos aún a morir por ellas. But when in the past, Pero en el pasado, when Christians have faced this kind of cuando los persecution, cristianos han enfrentado esa clase de persecución, especially if death becomes something that starts happening, especialmente si la muerte es algo que empieza a estar ocurriendo, they will leave ellos se iban at great cost. a un gran costo. Okay? So, for example, the book of James Por ejemplo, el libro de Santiago is written to the Jewish Christians in Palestine fue escrito a judíos cristianos en who Palestina had to leave. que tuvieron que irse, They ran huyeron with nothing. con nada. And it led to real problems in the body of Y Christ, por eso condujo a problemas muy serios en el cuerpo de Cristo, according to the book of James. de acuerdo al libro de Santiago, Because they had very poor people in their churches porque había gente muy pobre en las and iglesias very wealthy people in their y había gente muy churches. rica en las And iglesias. that's what the book of James is about. Y de eso se trata el libro de Santiago. How the poor in who have been persecuted Como and los pobres que estaban and who siendo left, perseguidos, how they are to be treated cómo by debieran ser the tratados wealthier por los Christians. ricos en la iglesia, los cristianos And, más ricos. and so it's not a new thing, but it is a very difficult thing. Así que no es And nada nuevo, pero es algo muy difícil. in my country, En mi país there are 2 states hay 2 estados that will allow the government to take your children from you que permite que el gobierno te quite a if tus you will hijos not
help them with transitioning their si no los gender ayudas a transicionar en at cuanto a su ages género, 4, 5, and 6. a edades de 4, 5, 6 So años. what you find in my country Así que lo que is encuentras en mi that país many evangelical Christians are leaving those es states. que muchos evangélicos se están yendo de esos estados And they will suffer the poverty that comes with that. y van a sufrir la pobreza que resulta de eso, Okay, because they realize they have no other option. porque se dan cuenta de que no tienen otra So opción. that's the only advice I can give. Es el único consejo que puedo If dar. you want better advice, ask someone who lives in a country where Christians have been persecuted for a long, long Si quieres un time. mejor consejo, habla con alguien que vive en un país donde los cristianos han sido That's why we perseguidos have teachers por at mucho, mucho Third tiempo. Mill from other countries. Por eso tenemos maestros en tercer milenio de otros países. Always go back to Third Mill. Siempre regreso Okay. a tercer milenio. That's why we have Russians, Por eso hay and rusos, Chinese, chinos and Arab Christians, o árabes. not gringos. No gringos. What do gringos know? ¿De qué saben los gringos? Nada. 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 Okay? We're just the comfortable, weak, lazy Christians. Nosotros somos cristianos cómodos, flojos, Not for long. pero no por mucho tiempo. It's going to change, Eso va a cambiar and we're not ready. y no estamos listos. But we need to expose students Pero tenemos que exponer a los to estudiantes teachers who have gone through A maestros generations of que suffering. han pasado por generaciones de sufrimiento. ¿Ok? Por acá, aquí, sí. Remember that about James. That's a good thing. Recuerden eso acerca de Santiago. Hi, Pastor. Hola. Al principio de tu sermón hablaste acerca de lo que es el retorno al hedonismo, que pues básicamente es vivir para el placer, ¿no? Hablaste de la revolución sexual, hablaste de la revolución LGBTIQ, y hablaste de los jóvenes que están siendo bombardeados por esto que el mundo dice, ¿no? ¿Qué le dirías a los cristianos fieles, verdaderos seguidores de Cristo, que luchan con estos pecados, que luchan con la atracción por el mismo sexo, que luchan con el deseo sexual, ya sea solteros o con pareja, pero no casados, obviamente? ¿Qué le dirías a estas personas? Porque la iglesia no habla de esto. ¿Sí? They don't speak I'm about sorry. this? No, not that often, no tan a menudo. No hablan realmente acerca de esto. Dentro de 2 semanas yo voy a predicar acerca de esto, entonces quiero saber. Porque realmente es difícil. It's difficult. It's difficult for them to know what to do in this Entiendo, situation. Es difícil entiendo. para ellos saber qué hacer en estas situaciones. Okay, bueno. No solo a los que no han caído, pero también aquellos que ya conociendo a Cristo, siendo fieles a Cristo, han caído en estos pecados. Yeah. ¿Qué le dirías a esas personas? Honestly, I mean, let me see if I can say it this way. Permítame ver si lo puedo decir de esta manera. It's a little bit different honestamente. than what you might expect. Quizás un poco diferente a lo que pudieras Okay. esperar. This is one thing I will say Esto es una cosa que yo that I pudiera believe is decir. very important for the church to realize. Y yo creo que es muy importante que la iglesia se dé cuenta de esto. In those communities, En esas comunidades LGBT, LGBT, smoking dope, gente que etc. se fuma mota, There are victimizers, yeah, and victims. ahí puedes ver que hay víctimas y los perpetradores, los victimizadores, pudiéramos decir así. And a lot of times we can't distinguish that, Y a veces no podemos distinguir. okay? And if you think about Acts chapter 16, Y si piensan sobre Hechos where 16, Paul and Silas are in Philippi, Pablo y Silas en Filipos, and they deliver the young lady from sorcery, ¿recuerdan cuando exorcizaron, liberaron a esa the demons muchachita? that she had? Le exorcizaron esos demonios que tenía. But basically, they just brush off the businessmen who were making money off of her. Básicamente lo que hicieron fue pues arruinar el negocio de los que You estaban, out of here. You come here. sí, los que estaban
ganando dinero por eso. She was the victim. Ella era la víctima realmente. They were the victimizers. Esos hombres eran los que, Do you hear the difference there? eran realmente los que culpables de victimizar Okay. a esta muchacha. A lot ¿Ven lo of- que estoy diciendo? A lot of people, especially young people, Mucha gente, especialmente gente joven, they are being victimized están siendo by victimizados the culture. por la cultura. They're being lied to, Se les está mintiendo and they don't know any better. y ellos no lo saben. But often the church will treat them as if they are themselves victimizers Pero a menudo la iglesia los trata como si ellos fueran rather los than victims. victimizadores y no la And I think víctima. Acts 16 tells us Hechos 16 nos that dice for the sake of the victims, que por causa de las víctimas, los jóvenes en la iglesia, por ejemplo, that we must resist the victimizers. debemos resistir a aquellos que victimizan. So if you're going to have an argument, O sea, si vas a tener una discusión, take a stand si vas a tener una posición very aggressive, que es muy it agresiva, should not be toward people who are struggling with these no things. debiera ser hacia gente que está luchando con estas But cosas. many times the church can do that Pero muchas veces la iglesia puede hacer eso, because that is much easier. porque eso es más fácil. They're your children. They're your grandchildren. They come to church. Ellos son tus hijos, tus nietos que vienen a la iglesia. So we can go after them very aggressively Pero vamos a ellos muy agresivamente, because it's easy. porque es fácil. We don't even know who the victimizers are. Ni siquiera conocemos quiénes son los que victimizan. We don't even know what TikTok Ni is. siquiera sabemos qué es TikTok. We don't know who the influencers are. Ni siquiera sabemos quiénes son los We influencers. don't even know the software. Ni siquiera conocemos el software. We don't even understand the words. Ni siquiera entendemos las palabras. Non-binary, No binario, cisgender, cisgénero. okay? We don't even know the Ni words. siquiera conocemos las palabras. And so we mistreat the people who are being Así que victimized by this. maltratamos a los que están siendo victimizados. For our children and young people, we must have a great deal of kindness and generosity Con toward respecto a them. nuestros hijos, nuestros jóvenes, tenemos que tener una gran cantidad Because that young de lady- bondad, that sí, young de lady- compasión. Porque ese that young jovencito, esa jovencita, That young lady was performing sorcery bueno, perdón, en el caso de Hechos 16, making esa money for the jovencita men. hacía adivinación y hacía Okay, que ganaran they were- dinero esos They hombres. were prostituting her. La estaban prostituyendo. Our tendency would be, Nuestra tendencia well, sería, if she comes to my church, what I'm going to do is I'm going to victimize her again. si ella viene a mi iglesia, bueno, lo que voy a hacer es victimizarla de nuevo. ¿Entiende eso? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús las revictimizamos. Okay? Rather than gently and kindly helping her. En lugar de amablemente, bondadosamente ayudarle. You're not my son. Tú no eres mi hijo, You're not my daughter anymore. no eres mi hija, ya no más. You're now out of the house. Estás fuera de la casa. That happens so much Eso sucede mucho among Christian people. entre los cristianos. Let us take the aggressors, Más bien enfrentémonos a los the agresores, victimizers, a los victimizadores and go after them like the Apostle y Paul vayamos did. en contra de ellos como Pablo lo hizo, Not the victims. no las víctimas. I'll give you a perfect example of this. Voy a darles el ejemplo perfecto de esto. This is very common among young girls, young women. Eso es muy común entre las jovencitas. Are you Las aware of niñas. this? Have you read a book about this? ¿Han leído acerca About de esto? transgender stuff? ¿Han leído ustedes sobre el asunto del Has transgenerismo? anyone in here read any books about this? ¿Alguno de ustedes ha leído libros sobre Or transgenerismo? watched a podcast? ¿O han mirado un Or podcast? anything? ¿O escuchado un podcast? ¿O Well, algo? you need to if you have not. Si no lo han hecho, lo necesitan You need hacer. to understand what's happening Tienen que entender qué está sucediendo. and how sad it Y is cuán triste es that a lot of young women que muchas who mujeres are, jóvenes who are socially misfits, don't fit in socially, sí, que son gente que no encaja en They're not beautiful. socialmente, no son okay? hermosas, People don't think that they're good looking. no, la gente no piensa que son They're not atractivas, super talented. no son súper They're not talentosas, ballerinas. no son las Okay, bailarinas de ballet. that kind of thing. They are attracted to these victimizers. Ellas son atraídas a estos victimizadores. That's where we need to go. Ahí es donde debemos ir. And unfortunately, the church tells them, we don't want you.
Desafortunadamente a veces la gente les dice a ellos, no les And queremos a that's a ustedes. very serious problem. Es un problema muy serio. Now, having said that, Bueno, habiendo dicho eso, what's the source of that for our Christian children ¿cuál es la fuente de eso para and nuestros for our hijos church? y para nuestra iglesia? It is this, Es esto, de mi perspectiva, okay? desde Okay. mi perspectiva. Mi perspectiva, okay? And it's this. Y es esto. We have failed Hemos fallado to teach our churches en enseñar a nuestras what the iglesias Bible says lo que la Biblia dice about humanity acerca de la and humanidad people. y de la gente. People today La gente hoy are as confused about what it means to be a human están being tan confundidos acerca de qué As- quiere decir ser un ser humano as they are about what God is like. como lo están acerca de cómo es Dios. We think that if we teach them about God, Pensamos que si les And what enseñamos he acerca requires, de Dios y lo que Dios we have requiere, done our job. ya hicimos nuestro trabajo. And we have never taught them about people. Y nunca les hemos enseñado acerca de la gente. Do the people in your church, La gente en tu do iglesia, they know clearly what it means to be the image of God? ¿saben ellos claramente qué significa ser la Do they imagen de Dios? understand that deeply? Lo entienden And are they profundamente. teaching the dignity of that to their children every day? Le están enseñando a sus hijos todos los días acerca de la dignidad del ser humano If todos you los are días. normal, the answer is no. Si eres normal, la respuesta es no. Okay? And that's a serious problem. Y ese es un problema serio. And so let me ask you this question. Así que permítame It's hacer a esta good, pregunta. it's a good diagnostic question. Esta es una buena pregunta de diagnóstico. What does the Bible talk about more? ¿De qué habla más la Biblia? God ¿Dios or people? o de la gente? What does the Bible talk about ¿De more? qué habla más la Biblia? God ¿Dios or people? o la gente? Well, let me give you a hint. Déjenme darles una There's pista. one book in the Bible that does not even mention God. Hay un libro de la Biblia que ni siquiera menciona a Dios. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Yeah, Esther. Esther, okay? There is not a page in the Bible that does not mention people. No hay una sola página en la Biblia que no mencione a la gente. Now that should tell you something very important. Eso debiera decirles algo muy importante. Jesus wants us to, the Word of God wants us to teach people about people. La palabra de Dios quiere que enseñemos a la gente acerca de la gente. I love that. Me encanta esto. And you can read my book on that. Y pueden leer mi libro sobre eso. It's en español. Está en español. ¿Cómo se llama? Diseñados para dignidad. Yeah, okay. And we must know what it means to be the image and likeness of God. Debemos saber, conocer qué significa ser la imagen y And why semejanza de male and Dios. female are a part of that picture. Y bueno, como hombre y mujer son parte de, de ese cuadro. and what the purpose of the human race ¿Y is. cuál es el propósito de la raza humana? This is at the heart of the Bible, Eso es en el corazón de la Biblia. not on the edge. No está en los márgenes. But I find that most Christians do not even know what it means. Pero yo he encontrado que la mayoría de los cristianos ni siquiera entienden ni saben qué es esto. Because we have not taught them. Porque no les hemos enseñado. They can't feel the dignity of being God's image and the value of being God's image unless we teach them that is dignified and it has value. No pueden sentir la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios a menos que les enseñemos, The ¿no? world tells Que- your que- the world tells your Que eso les da children significado y valor. El mundo le dice a sus hijos, a that los they are niños, nothing more than animals, que no son nada más que animales and they hear that every day. y lo oyen todos los días. Every day they hear you are nothing more than a Todos lucky los días, animal. todos los días oyen que no son nada más que. And it is not What long would you say? They were. They're if like you believe that you're an animal they are what? You said. that you will behave like an animal. Bueno, sí. Bueno, yo. You said that they are told that every day that they are what? Nothing more than. Lucky mud, an animal. Bueno, que no son nada más que animales, ¿verdad? Y si lo oyes todos los días, pues vas a empezar a pensar que eres un animal y a actuar como un animal. See, they're not. And animals are driven by their appetites. Y los animales, bueno, son impulsados por sus apetitos, Yes. ¿verdad? So, welcome to the human race. Bienvenidos a la raza humana. This is what the world tells them they are. Eso es lo que el mundo les dice que ellos son. Appetite. Apetito, apetito.
But they know better deep down. Pero muy profundo ellos There's got to saben be que there's hay got algo to be- más, There's got to be something more. que tiene que ver más. And the substitute that paganism gives is this: Y el sustituto que el paganismo les da es esto: heightened pleasure, placer elevado, especially sexual pleasure, especialmente placer sexual. is the way you can transcend Es la manera en que puedes your trascender animal existence. tu existencia animal. That's what they teach. Eso es lo que enseñan. This is the best thing in the world. Eso es lo máximo en el mundo. And if you use drugs with it, Y si usas drogas además de esto, now that's the really living. esa es la vida real. And the church does not tell them, Y la iglesia no les dice: you are a human being, eres un ser humano, made in the image hecho of en la God, imagen de Dios, destined to rule over the destinado whole a reinar world sobre todo el mundo with Jesus, con Jesús, the great human being. el gran ser humano. You see how it's missing? ¿Ven lo que falta? Okay. Creo que sonó la. That's all? Okay. Muchas gracias.